Bienvenidos todos una vez más a el estudio panorámico del Nuevo Pacto. En este momento traemos un estudio maravilloso del libro de Lucas, el tercer evangelio de acuerdo al orden que tenemos en nuestras Biblias. Lucas, y vamos a ver detalles muy interesantes, muy valiosos de este evangelio que nos permite conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que los cuatro evangelios hablan de la vida, el ministerio, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entrar de lleno en los puntos que tenemos para hoy. Lucas, el tercer evangelio. ¿Quién es el autor de este evangelio? La gran mayoría de los eruditos concuerdan, están de acuerdo. No hay casi oposición con respecto al autor de este evangelio, pues todos reconocen a Lucas como el discípulo amado del apóstol Pablo. ¿Sí? Allá en Colosenses 4:14 leemos de la siguiente manera. Colosenses 4:14 dice así: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Recordemos que Lucas fue el compañero de Pablo en sus viajes, en el segundo o tercer viaje misionero, y también estuvo con Pablo allá en Roma cuando Pablo estaba encarcelado. Y además Lucas, el médico, fue el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que con respecto a la autoría no hay duda. De hecho, hasta el hereje Marción en los tiempos de los padres apostólicos mencionó y confirmó que Lucas fue el autor de estos libros. Otro padre de la iglesia, como Justino Mártir, en su libro Diálogo con Trifón, también asegura que Lucas escribió unas memorias de Jesús, quien fue compañero de Pablo. El otro padre de la iglesia, Ireneo, también confirma lo mismo. Tanto la evidencia interna como la evidencia externa nos dan la seguridad de que Lucas, el médico, fue el autor de este evangelio y del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, la fecha. Siempre hay dudas sobre la fecha, hay fechas aproximadas. Se disputan dos fechas, por los años 60, la década de los 60, o algunos creen que por los años 75 a 80. Pero la evidencia interna y la evidencia externa, la mayoría de los eruditos concluye de que el libro de Lucas fue escrito por la década de los 60. Recordemos que Lucas tomó como base el libro de Marcos, así como Mateo también. Así que nos unimos a la posición de que fue escrito en la década de los 60 antes del año 70. ¿Por qué? Porque el año 70 fue la destrucción del templo en Jerusalén. Y el libro de Lucas no narra nada de eso, ni aún el libro de Hechos de los Apóstoles narra sobre la destrucción del templo. Entonces, esto nos lleva a pensar que la fecha es antes del año 70. ¿Ok? Número 3. Este precioso evangelio, hermanos queridos, es el más extenso de los cuatro evangelios. El libro de Lucas consta de 24 capítulos y 1151 versículos. 1151 versículos consta el libro de Lucas, el evangelio de Lucas. Ahora, sumado a los 1007 versículos que Lucas escribe en el libro de Hechos de los Apóstoles, después del apóstol Pablo, mis amados hermanos, Dios nos ha bendecido dejándonos un valiosísimo legado de su palabra. ¿A través de quién? De Lucas. ¿Ok? Si ustedes sume el evangelio de Lucas más el libro de Hechos, wow, prácticamente entre Pablo y Lucas está casi todo el gran porcentaje del Nuevo Pacto, de los escritos del Nuevo Pacto. Ahora, ¿cuál es el tema central en el evangelio de Lucas? Scofield dice que es Cristo el hombre, donde hay un énfasis bastante sobre la frase el Hijo del Hombre, que aparece 15 veces en este libro de Lucas, aunque en el libro de Mateo aparece un poco más la frase el Hijo del Hombre que en Lucas. Pero concuerdo con el doctor Carson y Moore que el tema central es la salvación. ¿Y por qué?
la salvación o sotería, cuya palabra y sus derivados aparecen, escúcheme bien, solamente en este evangelio aparecen esas palabras en griego y sus derivados. Así como el verbo salvar. Lucas usa el verbo salvar mucho más que ningún otro libro de todo el Nuevo Pacto. Y muestra de ello es el Magnificat de María. Ahí en capítulo 1, versículo 46 a 55, ¿no? Donde María exalta al Señor, engrandece mi alma al Señor, dice María, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahí vemos la palabra en griego soter, que es Salvador, ¿ok? Porque ha mirado la bajeza de su sierva y habla de esa salvación y de esas proezas que él ha hecho con sus brazos tendidos. Todo ese pasaje es conocido como el Magnificat de María. Y de hecho, esta alabanza de María al Dios de ella, y que confiesa que es la esclava de Dios, solamente aparece en el libro de Lucas, ¿sí? Y este Magnificat de María fue lo que a mí me ayudó, fue como quien dice el toque final para creer solamente en Jesucristo. Porque María dice, he aquí la esclava del Señor. No dice, he aquí la madre de Dios. ¿Ok? Así que eso es un aspecto muy importante que solamente Lucas nos los hace ver. Ahora, la palabra salvación aparece 6 veces en el Evangelio de Lucas y la palabra Salvador 2 veces, más que en los otros evangelios sinópticos. Lucas es el único evangelio, cuando usted empieza el libro de Lucas, ¿qué encuentra en los primeros 4 versículos? Usted encuentra lo que se llama un prólogo. Todos los libros actuales escritos llevan un prólogo, ¿ok? Lucas es el único evangelio que inicia con un prólogo formal. Entonces eso nos hace ver y entender la calidad académica que tenía Lucas como doctor. Era un académico también para escribir. Así que, y era muy similar a los que encontramos en la literatura griega o helena. ¿Ok? Número 6. ¿Para quién fue dirigido el libro de Lucas? Ya hemos visto que Mateo fue dirigido exclusivamente a los judíos, Marcos fue dirigido prácticamente a los romanos, ¿ok? Y Lucas lo dice claramente en su evangelio. ¿A quién fue dirigido? A Teófilo. ¿Sí? Número 6. Lucas fue dirigido especialmente para Teófilo. La palabra o el nombre Teófilo está compuesto de 2 palabras griegas, theos y philo, o fileo. Perdón, theos y fileo, que significa un amante de Dios, alguien que ama a Dios. Theo es Dios y fileo es amar, ¿ok? Pero ese amor de amigo, el que ama a Dios. Ahora, algunos pensaron que era algo como que se lo enviaba a todos los amantes de Dios, pero creemos, de acuerdo a la evidencia interna del mismo libro y del libro de Hechos, que cuando Lucas habla excelentísimo Teófilo, ¿sí ve? Está hablando de una persona de alta jerarquía, ¿ok? Una persona aristócrata, posiblemente romano, pero tenía en mente Lucas a un público mucho más grande. ¿Cuál era el público más grande que tenía en mente Lucas si está dirigido a Teófilo? Ahora, Teófilo es un nombre griego. Entonces, ¿a quién va dirigido aquí este evangelio? Va dirigido a los gentiles en general, a los griegos, gentiles, a todos ellos. ¿Ok? Número 7. El propósito de Lucas al escribir este evangelio lo dice claramente en su versículo 4 del capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 4 de capítulo 1. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas se esmera, Lucas hace una especie de investigación, un excelente investigador de todas las cosas, como él lo dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas,
que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, miren bien, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Se dan cuenta? El propósito de Lucas tiene un excelente propósito, que conozcan bien la verdad de las cosas en las que hemos creído. Y eso debe ser el énfasis de cada cristiano, conocer bien las cosas, en qué creo, que mi fe no esté sentada en la emoción, ¿me entiende? O en una religiosidad, sino creer, porque yo creo lo que creo y defender mi fe, como dice Judas, versículo 3 por ahí. Número 8, la genealogía que presenta Lucas es diferente a la genealogía. ¿Dónde estoy? Me equivoqué. Lucas recalca la perfecta humanidad de Cristo, a quien lo presenta como el Hijo del Hombre, la persona humana divina. Por eso registra la genealogía de Cristo Jesús hasta Adán, hombre. ¿Ok? Entonces también recalca la perfecta humanidad de Cristo, nuestro querido Lucas. Número 9, la genealogía que presenta Lucas. Aquí vemos la genealogía de Mateo, que se las presenté cuando hicimos el estudio panorámico del libro de Mateo. Y ustedes pueden ver desde Abraham toma en cuenta Mateo 14 generaciones, desde Abraham hasta David, desde Salomón hasta Jeconías y sus hermanos 14, y de Salatiel, que es después del regreso babilónico, hasta Jesús 14 generaciones. Ahora bien, si ustedes ven acá, ya es diferente. Desde David, estoy comparando solamente desde David, del lado de Mateo, que toma el lado de María, ¿sí? Y vemos de David hasta Jesús hay 29 generaciones. Pero por el lado de José, miren quién fue el tatarabuelo de José. José, el padre adoptivo de Jesús, acá abajo, fue Natán. La genealogía de María viene por Salomón, la genealogía de José, el padre adoptivo, viene por Natán, otro hijo del rey David. Y están todos los descendientes de David y de Natán. Acá están los descendientes de Salomón. ¿Ok? ¿Si ven la diferencia? Entonces, por eso es que si usted ve aquí, Jesús, María, José, Jacob, Matán, Eleazar, Eliud, Akin, acá vemos a Jesús, José, Elí, Matat, Leví, Melqui, Yana, José, Matatías, Amós. Y si usted ve la genealogía de José, algo que me llamó mucho la atención, es que aparecen muchos José en la genealogía de José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Hay un José aquí, hay un Josué, que también es similar el nombre, otro José acá, aquí hay otro José, y por último el José. 4 José y un Josué. ¿Sí ven? Porque siempre trataban de mantener los nombres de sus ancestros. Pero aquí vemos la gran diferencia y por eso concluimos que la genealogía que usa Lucas es por parte de José, el padre adoptivo, que también venía del rey David. ¿Ok? Pero la genealogía que usa Mateo, ya lo vimos, viene directamente de la genealogía de David a través de Salomón. ¿Ok? Entonces vamos a la hojita. La genealogía que presenta Lucas difiere, es distinta de la de Mateo desde David. Ahora, Lucas va hasta Adán, así que ya sabemos los otros ancestros antes de Abraham, ¿no? Porque Lucas sigue la línea de José, su padre adoptivo. Mira lo que dice el mismo Lucas en el 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Y José era, si ven, hijo de Elí, hijo de Matat. Si alguien desea la lista, yo se la puedo imprimir para que usted la tenga anexo a este estudio. O ustedes por internet, si desea, yo le puedo enviar. ¿Ok? Número 10.
Como Lucas es el evangelio más extenso y usa como base el libro de Marcos, Lucas incluye muchos pasajes que no vemos en los otros evangelios, ni en los sinópticos ni en el evangelio de Juan. Como por ejemplo, la narración que hace Lucas del nacimiento y de la infancia del Señor. La realiza desde el punto de vista de la Virgen María. ¿Ok? Usted ve la ilustración ahí cuando nuestro Señor Jesús a la edad de 12 años estaba en el templo. Eso solo lo va a ver en el Evangelio de Lucas. Lucas es el único de los evangelios que narra qué cosa de lo que estamos hablando. La infancia de nuestro Señor Jesucristo. A veces la gente se pregunta, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo de los 12 años hasta los 30 años? Y la gente ha especulado mucho sobre eso y ha dicho cualquier tipo de disparates. Pero Lucas lo resume solamente en un versículo. ¿Ok? En Lucas 2:52 dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese solo versículo encierra toda la adolescencia de nuestro Señor Jesucristo hasta los 30 años de edad que empieza su ministerio. Número 11. Aparte de los otros evangelios sinópticos, como es Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Que nos hablan del ministerio de Juan el Bautista. Todos, aún inclusive el evangelio de Juan, hablan del ministerio de Juan el Bautista. Pero como Lucas dice que quiso investigar hasta los orígenes, y Lucas es el único, amado hermano, que se va antes de Juan el Bautista. ¿Ok? Nos narra la historia de sus padres, Zacarías y Elizabeth. Y todos sabemos la historia de ellos, que quedó mudo cuando estaba ofreciendo el incienso, ¿no? Y que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada, ¿no? Entonces vemos también que la concepción de Juan el Bautista fue una obra milagrosa. ¿Ok? Entonces también vemos que era el único que nos relata sobre los padres de Juan y su milagrosa concepción. Solamente Lucas nos narra la historia de los padres de Juan el Bautista y su milagrosa concepción. ¿Ok? Algo muy importante que destacar en Lucas, a pesar de que otros, bueno, sí los narran los otros evangelios, pero Lucas es el que más resalta entre los otros evangelios sobre la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Más que los otros evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas son los evangelios sinópticos. En este caso, más que Mateo y más que Marcos. Número 13. Sobre las parábolas, hermanos queridos. Lucas es rico en parábolas. Ustedes van a ver el cuadro a continuación. De Lucas, en Lucas vemos 31 parábolas dadas por nuestro Señor, mucho más que Mateo, que tiene 19 parábolas, y Marcos tiene 8. Y Juan no tiene ninguna parábola. ¿Okay? Estas parábolas muestran la preocupación de Cristo Jesús por la humanidad perdida. Por eso el enfoque de Lucas, el tema central, concuerdo con el Dr. Carson y Moon, que es la salvación. Ahora, solamente en Lucas, amados hermanos, aparecen las parábolas de la oveja perdida. Una muy valiosa parábola del Señor. Solo aparece en Lucas. La moneda perdida, el hijo pródigo, solo aparece en Lucas. Ustedes pueden ver en Lucas 15 del 3 al 32. Así también como la historia o la parábola del buen samaritano. Solamente la vemos en Lucas. Y entre otras parábolas también que no aparecen en los otros evangelios. ¿Ok? Lucas, como les dije, da más información que los otros evangelios. Por eso es la necesidad de ver cada uno de los evangelios en sus diferentes enfoques, que nos ayudan a entender más el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahí les voy a poner la lista, aunque está muy pequeña. Si usted también quiere esa lista, yo se la puedo imprimir y usted puede ver a la derecha
todas las parábolas de Lucas. Si usted puede ver, las que están en la misma línea, significa que la comparten con el otro de los evangelios sinópticos. Como por ejemplo, las que están con amarillo acá arriba, si usted alcanza a ver, estas aparecen en los 3 evangelios. Esta de acá, la del hombre que plantó una viña, también aparece en los 3 evangelios. La de la higuera también. Pero hay también parábolas que solo vemos en Lucas y en Mateo, como la oveja perdida. También, por ejemplo, el buen samaritano, el amigo persistente, el ciego guía de ciego, el discípulo superior. Hay muchas parábolas de Lucas, como ustedes pueden ver, que no aparecen en ninguno de los otros evangelios. El mayordomo malo, sagaz, el juez y la viuda, el fariseo y el publicano. La parábola de las 10 minas también, muy importante, solo aparece en Lucas. ¿Ok? Sí. Ahí que vemos. También, solamente en Lucas aparece esta historia. ¿Quién es esa historia? Zaqueo. ¿Sí? La historia de Zaqueo solo aparece en Lucas. Esta otra historia también, ¿cuál es? Cuando el Señor va rumbo a Jerusalén, camino a Jerusalén, tiene que pasar por el pequeño pueblo de Naín y sale de la ciudad un entierro, una viuda llorando porque su único hijo estaba muerto, y el Señor resucita al hijo de la viuda en Naín. Y también solamente en Lucas aparece el relato del ladrón arrepentido, ¿no?, que confiesa a Jesús, y Jesús le promete que estaría ese momento en el paraíso. ¿Ok? Vamos a las notas. Solamente en Lucas vemos la historia de Zaqueo, está en 19 del 1 al 10. Solamente en Lucas vemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín, está en Lucas 7 del 11 al 17. Y solamente en Lucas vemos las palabras de Jesús desde la cruz cuando pide al Padre que perdone a sus verdugos, en Lucas 23, 34 también. Y también ahí en la cruz, solo aparece en Lucas cuando el Señor le dice al ladrón arrepentido que estará en el paraíso. ¿Ok? Número 15. Algo también importante, y bueno, y ahí vemos la característica de la profesión de Lucas, es que en los relatos que Lucas hace de ciertos milagros, se hace evidente la observación especializada de un médico, como en este caso Lucas, el médico. ¿Ok? Número 16. Lucas es el evangelio de la compasión, ya que marcadamente recalca la compasión del Señor por los desconocidos, por los enfermos, por los maltratados y por los afligidos por la muerte de sus seres queridos. Hace mucho énfasis Lucas en eso, en la compasión, la humanidad que tenía Jesús y la identificación que tenía Jesús con respecto a los dolores humanos. 17. En este evangelio, hermanos queridos, podemos ver el pero muy importante ministerio de las mujeres. ¿Sí ven? Las mujeres, hermanos queridos, venga conmigo a Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Miren lo que hacían las mujeres. Por eso el rol de las hermanas en la iglesia es muy importante. Dice así, Lucas 8 del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas, escuchen bien, muchas, que le servían de sus bienes. Hermano, tenemos un mal concepto, creo yo, en la iglesia sobre María Magdalena. María Magdalena, según este versículo, tenía muchos bienes. Era adinerada, no era una llorona que se pasaba todo el día llorando como algunos creen. Solamente lloraba cuando ve el sepulcro vacío de su amo, ¿no? Y se echa a llorar, ¿ok?
pero María Magdalena vivía era de Migdol o Migdala en hebreo, que significa torre, o era como una torre de guarnición al pie del lago de Galilea, y era un puerto pesquero. Y según se cree por fuentes que me han enviado, que yo estoy suscrito a una universidad de hebreo que me mandan en español, y dice que posiblemente María Magdalena era una mujer adinerada. Y aquí pues dice que le servían de sus bienes, ¿ok? Entonces el ministerio de la mujer es muy importante. También Lucas subraya, hermano querido, el alcance mundial de la salvación. Y es el único que narra la misión de los 70. Y esa salvación que Lucas enfoca, que es el tema central de su evangelio, está plasmada sobre todo, sabemos que hacia los judíos, pero también a los gentiles, ¿ok? Número 18. Es interesantísimo ver que Lucas, escúchenme bien, mis hermanos queridos, dedica más narración que los otros evangelios sinópticos, que Mateo y Marcos, al viaje de Jesús desde Galilea a Jerusalén, cuando ya Jesús dijo, ¿no? Como estamos viendo en Mateo 16, cuando ya Pedro hace la confesión de que él era el Cristo, desde ese momento les comenzó a decir que era necesario ir a Jerusalén. Entonces ya después de ahí comienzan a enrumbarse a Jerusalén. Mateo dedica solo 2 capítulos de ese viaje, desde Galilea hasta Jerusalén, que son los capítulos 19 y 20 de Mateo. Pero Marcos dedica solo un capítulo, capítulo 10. Pero Lucas, amados hermanos, dedica casi 10 capítulos a ese viaje. Y en ese viaje vemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín, por ejemplo. ¿Ok? Capítulos del 9:51 al 19:27. ¿Ok? Número 19. La palabra discípulo, que aparece 239 veces en los 4 evangelios. Escúcheme bien, solamente en los 4 evangelios aparece 239 veces. Yo les he contado una por una. En Lucas aparece 38 veces. Entonces vemos que los evangelios hacen un marcado llamado a que la persona que viene a los pies de Cristo debe ser un discípulo. La palabra creyente no existe en Lucas. ¿Se dan cuenta? Ni en Mateo ni en Marcos. Solamente en Juan creo que aparece una sola vez la palabra creyente. Pero cuando vayamos a ver el Evangelio de Juan también vamos a ver cuántas veces aparece la palabra discípulo en el libro de Juan. Ok, número 20. Lucas enfatiza lo que Jesús hacía. Lo que Jesús hacía era cumplimiento de las promesas dadas por el Padre Eterno en el antiguo pacto. Por eso usa la palabra griega dei, que significa es necesario pasar por Samaria, es necesario esto, es necesario ir a Jerusalén, es necesario que yo sea muerto por los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La cual aparece 15 veces en el Evangelio de Lucas, más veces que los otros evangelios. La palabra es necesario. ¿Ok? Y nos acercamos al final. Mateo usa la palabra es necesario 7 veces, Marcos la usa 4 veces y Juan la usa 8 veces. Y al final, solamente Lucas y Marcos relatan el evento último de Jesús, la ascensión. Solamente Lucas, al igual que Marcos. Y se puede decir que Lucas es el único que relata la historia de Jesús con los 2 discípulos camino a Emaús, correcto. Ya que Marcos hace solamente una pequeña mención de ello, aunque no nombra la aldea de Emaús, ¿ok? Lo podemos ver en Lucas 24, del 13 al 32. Miren cuántos versículos dedica Lucas a este precioso pasaje de los discípulos camino a Emaús que se encontraron con el Señor, que no lo reconocieron y lo reconocieron cuando ya el Señor partió el pan y se desapareció de sus vistas. ¿Ok? Y por último, tenemos un bosquejo
he tomado como base el libro de introducción al Nuevo Testamento por el Dr. Carson y el Dr. Moore, y con ciertos arreglos. Y bueno, número 1, el prólogo. Me gustó más esta división. El prólogo, que son 4 versículos, los primeros 4 versículos. Número 2, los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús. Número 3, la preparación para el ministerio de Jesús, que va de los capítulos 3 al 4:13. Cuando Jesús es tentado, todo eso por Satanás. ¿Ok? Ya después de que Satanás es tentado, lo tenta al Señor. Y se apartó del Señor por un tiempo nada más. El número 4, la cuarta división, la podemos ver todo el ministerio de Jesús en Galilea. Recuerde que Capernaum fue su ciudad base para ejercer su ministerio. ¿Ok? Está en Galilea. Todo el contorno, y vimos también que estando en Galilea, como era frontera con los países que actualmente son Siria y Líbano, también traspasó esa frontera el Señor. Número 5, el viaje de Jesús a Jerusalén desde Galilea. Cuando yo digo es necesario, ahora sí, vamos, ha llegado el tiempo, vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado, y va a ser sacrificado, va a ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Comenzó el Señor darles sobre la pasión. Número 6, la sexta división, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y por último, Lucas, podemos ver la crucifixión, la resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Los capítulos 22, versículo 1 al capítulo 24, 53. Así que pues les animamos en el nombre del Señor que escudriñe bastante este evangelio de Lucas, que es muy rico en historias que no tienen los otros evangelios. Que Dios les bendiga, y esperamos que se haya edificado con este estudio panorámico y también que lo pueda compartir a otros. Bendiciones.